Bueno, hace unos días salió la noticia que Donald Trump estaba considerando la posibilidad de declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. La semana pasada, en un tuit, el presidente de Estados Unidos ya dijo que todavía no está preparado para meter a los criminales mexicanos en esta lista negra. Vamos a analizar el asunto y déjame comenzar contigo, Jorge. ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿qué implicación tendría pasar de que pasen de ser criminales organizados comunes y corrientes a organizaciones terroristas? Pues mira, Leo, a diferencia de muchos colegas que seguramente saben más de esto que yo creo que no es importante. Es decir, era simplemente una amenaza de esas que a Trump le encantan, como cuando amenazó con cerrar la frontera con México o bombardear a Irán o qué sé yo. O sea, no tiene mayor significado en los hechos, porque los instrumentos que ya tiene el presidente de Estados Unidos, el Patriot Act, el Kingpin Act o el equivalente, más las leyes norteamericanas sobre visas, congelación de cuentas, etcétera, no hubiera cambiado gran cosa eso. Entre otras razones, por eso nunca se ha hecho con organizaciones del crimen organizado. No se han molestado en hacerlo, no les aporta gran cosa. Es que nos pueden invadir. A ver, si nos quieren invadir, nos pueden invadir con la designación o sin la designación. Primer punto. Segundo Pero te puedo hacer una pregunta. No nos van a invadir. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Sí, claro. Si al pasar de criminales organizados, en donde se te mete fundamentalmente la DEA, es la que está metida en esto, al pasar a organizaciones del crimen de terroristas, no se empiezan a meter la CIA, el National Security Agency, el Departamento del Tesoro, el Pentágono. O sea, ¿tienes una mayor intervención? Leo, no, es pregunta. Leo, no, le digo, la pregunta es, yo tengo entendido que la CIA está en México desde los años 50. Pero Llegó Win Scott, entonces, pues tanto así como que no sé qué tanto más pueda hacer. ¿No? Bueno. En cuanto a Homeland Security después del 11 de septiembre, tampoco. Y en cuanto al ejército americano a través de una serie de actividades en muchos lugares que ya conocemos, tampoco. Esto fue una típica amenaza de Trump, por un lado, que no tenía ninguna consecuencia práctica importante, y en segundo lugar fue una nueva oportunidad magnífica para López Obrador, y Ebrard la cachó al vuelo muy bien, que era decir, ahí viene otra terrible amenaza. Ya habían amenazado con cerrar la frontera, ya habían amenazado con ponernos aranceles, ahora amenazan con invadirnos, pero no nos vamos a dejar. Se envuelven en la bandera, dicen que no y presentan como gran triunfo el que no haya sucedido algo que nunca iba a suceder. Ahora, decir esto a toro pasado, dirán, pues es muy fácil. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sí lo dijimos muchos antes. Muchos, ahora, no pocos. En el caso... Pero bueno, esto es lo nuestro. Lo nuestro, Leo, es inventar amenazas gringas y luego envolvernos en la bandera. Nos encanta. Entonces, bueno, la amenaza de los aranceles sí acabó en un cambio de política importante, Héctor. En el tema migratorio, ahí sí hubo consecuencias importantes. Yo coincido con Jorge en el fondo lo que está diciendo, pero me parece que aquí la forma es muy importante. Es decir, es la segunda amenaza que en efecto hace el presidente Trump y que retira de la mesa. Pero ahí están puestas las dos, ¿eh? Sí. Cuando amenazó con los aranceles, el problema no era que fuera a imponer los aranceles. El problema era la incertidumbre que iba a generar sobre el mercado, y a lo que le tenían miedo no era a los aranceles, sino al anuncio de que dijera, los voy a poner. Aquí Jorge nos recordó en aquel momento que era un proceso largo, que no era nada más que lo ponía así, era un proceso largo. De domingo a lunes, ¿no? Pero si hubiera decretado eso, lo hubiera dicho, esa semana hubiéramos tenido aquí un lío tremendo con el peso y con no sé qué. Pues un poco lo mismo con este asunto de los terroristas, de los cárteles terroristas. Bueno, nadie entiende muy bien, pero suena horrible, ¿no? Sí. Que ahí vienen los Estados Unidos a meterse a México y es un motivo de incertidumbre cuyo efecto es en los mercados. Por otra parte, son dos municiones que va a tener el presidente Trump para su campaña, para los momentos en que
como sabemos que va a suceder, Sí. México sea parte de su protesta a defender la integridad de la frontera sur, etcétera, 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 pues ahí las tiene las dos municiones, ¿no? La piñata, la piñata. Sí, yo coincido con Jorge, creo que de entrada creo que la etiqueta no aplica. Además, la estrategia como estrategia, independientemente de ¿Cómo si no aplica? Sí, creo que no son terroristas, punto. Ah, bueno. Ahora, sí, pero lo pueden declarar. Eso. Pero pueden declarar, pueden sí, mañana sí. declarar a Leo, Javier y Sí, Héctor marcianos, terroristas. sí, no, marcianos, ¿no? Pero no aplica. Sí, y es importante el debate, digamos, técnico. Dos, independientemente si aplica o no aplica la etiqueta, dado que pueden poner la etiqueta, creo que como estrategia, como ya lo dijo Jorge, es una estrategia equivocada en el sentido que no añade. Y tres, creo que además daña la relación, en ese sentido, más allá del tema del narco. Sí, claro. Pero para mí lo más preocupante es que nos sigue poniendo en la lógica de la guerra. Es decir, recordemos que si algo ha tenido Estados Unidos los últimos, desde 2000, del 11 de septiembre de 2001, es una guerra contra el terrorismo. Entonces, hablar de narcos como terroristas nos mantiene en la lógica de la guerra. Ahora, lo que sí creo, como decía Jorge, es que es una de esas declaraciones de Trump que tienen que ver más con política interna que con política exterior o política bilateral. Y lo vemos claramente si lo comparamos con lo que está haciendo en Afganistán. Los talibanes, por cierto, no son terroristas, según el Departamento de Estado, no son terroristas. Y si aquí quiere balazos en vez de abrazos con los narcos mexicanos, en Afganistán lo que quiere son abrazos en vez de balazos y está tratando de llegar a un acuerdo de paz. Es decir, ¿por qué? Por una cuestión electoral. Prometió al electorado salirse de Afganistán, entonces abrazos con los talibanes. Mientras que en Estados Unidos quiere conectar con el miedo y ha usado a México para generar ese miedo de que somos narcos, que somos violadores, etcétera. Y está el tema de la crisis de los opiáceos, que también es parte del miedo que hay en Estados Unidos, y una manera de tener una postura frente a esa amenaza es declarando a los narcos mexicanos terroristas, ¿no? Pero seguirá ahí ese discurso. Pero puedo hacerles una pregunta, porque sí me cuesta mucho trabajo de verdad aceptar que, digamos, impera la locura, pasa lo que no debería pasar, que es que declaran a los grupos del crimen organizado, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, organizaciones terroristas. No pasa nada. Lo que dice Jorge es que no pasa nada. Entonces, si el piso está tan parejo, ¿para qué tanto tumbo? No, jurídicamente, bueno, primero es que no, el ruido fue en México, mucho más que en Estados Unidos, ¿eh? El ruido, el escándalo fue en México y el patrioterismo fue en México, no en Estados Unidos. En segundo lugar, no pasa nada, Héctor tiene razón, puede pasar algo en los mercados y en el seno del empresariado mexicano, bueno, que puede espantarse. Pasa. Pero jurídicamente, no digo, pero jurídicamente, es decir, los instrumentos jurídicos, policíacos, etcétera, logísticos que tendría el gobierno norteamericano en un caso y en el otro, son prácticamente idénticos. No hay una gran diferencia, no es cierto. Es que van a poder expulsar a gente de Estados Unidos, por favor. Es que le van a quitar su visa a muchos empresarios mexicanos. Cuando quieran les hago la lista de los grandes empresarios mexicanos o grandes figuras mexicanas a quienes les han quitado la visa, nomás que las mantenemos en secreto, pero no nos hagamos tontos. Todos sabemos además quiénes son. Entonces, todo eso es cuento. El problema es, y ahí sí, Héctor, no sé, hay que pensarlo muy bien, ¿cuántos bluffs le quieres aguantar a Trump? Pues sí. Porque antes de los aranceles fue el cierre de la frontera. Sí. Luego fueron los aranceles. Ahora fueron los narcoterroristas. Mañana quizás sea de nuevo el TLC. Sí. O hubo el TLC antes, antes del TEMEC, y ahora es TEMEC 2. En algún momento, digo, yo no soy jugador de póker, Leo, creo que sí, tú nos dices, Leo, pero en algún momento, si te está blofeando y blofeando y blofeando, y cada vez... buena, ¿no? Sí. Tienes que tener fichas. Entonces, en algún momento le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues ya esta vez no, pago por ver. Exacto. Ahora, tú has mencionado muchas veces, Héctor, este tema de la grosera intervención de Estados Unidos en México en este tema de la guerra. Sí. A mí, digamos, mi preocupación es que declarar los organismos terroristas
sea un paso más en esa grosera intervención de Estados Unidos? Yo creo que Jorge y Javier tienen razón en eso. No necesitan nueva legislación para subir el grado de intervención o de vigilancia que tienen ya en este momento con la DEA, con la CIA, con ICE sobre México, sobre la frontera. No necesitan eso. Yo lo que creo es que esto se va a presentar o se está presentando ya como una mayor colaboración entre el gobierno mexicano y las agencias americanas. Mira, un síntoma de que estaba muy molesto el gobierno con la presencia americana en territorio mexicano es que haya sacado a la Marina del juego. Sí. Porque la Marina era, digamos, el instrumento confiable que tenía la DEA para ciertos operativos muy específicos y muy letales, quirúrgicos. Lo echó. Cuando regrese la Marina al tablero, será la señal de que ya se pusieron de acuerdo en la vieja colaboración. Sí. Luego, en el momento en que detuvieran a Ovidio en Culiacán, decían que habían puesto fin a la estrategia del Kingpin de no detener a los cabecillas. Pero esa de Ovidio en Culiacán era el operativo 44 que llevaban este gobierno. O sea, no habían suspendido tampoco la otra estrategia. De manera que... ¿Pero para mandarlos a Estados Unidos? No, para eliminarlos. Para tener... Este quizá era la única en donde había una petición de extradición. Pero la estrategia de pegarles a las cabezas, ahí estaba. Llevaban 44 operativos. Entonces, la verdad que sabe qué está pasando. Nunca hemos sabido muy bien qué está pasando. Pero yo sí creo que no necesita nueva legislación para subir la presión sobre México. Aquí. Bueno, pero entonces si esto estaba muy claro, pues si era un bluff. Tú decías, ¿cuándo le agarras al bluff al que estás jugando con el póker? Pues sí. Pues cuando sabe que está blufeando. Pues sí. ¿No? Que no tiene buena mano, no tiene buena ficha. Lo que pasa es que no es un juego de póker. Bueno. Para volver a las metáforas que dice Javier, no hay que seguirse con las metáforas demasiado. Pero si este era un bluff tan... No es un juego de póker. Bueno, pero si era un bluff tan claro, pues... ¿O reaccionó bien? Déjame cambiar la pregunta. ¿Reaccionó bien el gobierno con respecto a esto? Esa es la pregunta. Yo creo que lo que pasa es que el tema no es solo qué hacen y no hacen en cuanto a narco. Esto iba a tener un impacto en la imagen de México, en el turismo, en muchas otras cosas. Sí, había impactos. Sí, pero lo que decía Jorge, creo que con toda razón, es que esto no tendrá un impacto respecto a la lucha contra el crimen organizado, etc. O sea, serían impactos indirectos. Indirectos, y veto a saber de qué tipo, ya dependería más de cómo usaba Estados Unidos esta decisión para... después presionar a México en la parte turística, lo que tú quieras, para después conseguir otras cosas, etcétera. Además, sospecho que si tú estás en la DEA y escuchas a Trump tuitear, estoy pensando, aprovechas el momento para meterte más, ¿no? Y ya ves, mi presidente, yo no quiero que lo haga, pero échame la mano. Se dan esas dinámicas, ¿no? Así es, totalmente. Así es como es. Sin lugar a duda. Pero yo sí creo que este era un buen momento para, en efecto, resistir el bluff de Trump, a diferencia del momento de los aranceles, a diferencia del momento del Telecán, ahora Temec, era, como tú bien dices, había menos fichas del lado gringo y el riesgo yo creo que menor, y en ese sentido tal vez hubiera valido la pena que a menos de que al contrario, lo que hizo México fue aprovechar el bluff para, como decía Jorge, yo creo que eso políticamente, internamente, yo creo que aprovecharon como una victoria. Yo creo que entonces salieron ganando el gobierno. Sí, yo creo que sí. Sí. A ver, Jorge. Sí, nada más que todo esto presupone, lo que están diciendo, que Trump no logró nada con su bluff y que México no cedió en nada. Pero eso ya sabemos que con el Temec y con los aranceles no fue el caso. Entonces, Héctor dice, bueno, ya había operativos previos, pero ya venía la presión norteamericana antes del Culiacanazo, porque ya se habían dado cuenta los norteamericanos que en efecto López Obrador se estaba haciendo guaje, lo cual me parecía a mí muy bien. Agarraba un cabecilla aquí, un cabecilla allá, pero así, en serio, Kingpins no estaba dedicado a eso. Hay una cifra muy interesante hoy en Reforma de Sedena, que hay 62,000 efectivos desplegados del ejército, más que con Calderón y con Peña, pero quítale 27,000
que están dedicados a cazar hondureños. Te quedan 35,000 es mucho menos que lo que tenían Peña y Calderón dedicados a la guerra contra el narco. Si puedes ir viendo en varios aspectos cómo sí había bajado la intensidad. Mi impresión es que esto fue una presión de Estados Unidos muy explícita, muy clara, de, a ver, ya muchachos, se acabó, van a entrarle de nuevo al asunto tal y como les hemos dicho y basta. Que por cierto, no creo que lo de Evo Morales haya tenido nada que ver con eso. Eso puede haber sido totalmente coincidente. A ver, pero entonces, lo otro, de usar esta amenaza para conseguir algo, me parece increíble que alguien piense que no dimos nada a cambio. A ver, eso en el mundo real no existe. Pero todo lo que está diciendo Jorge es que sí funcionó el faroleo, sí funcionó el bluff de... Las dos cosas, creo que está diciendo las dos cosas. Sí, funcionó. Claro, sí. Que funcionó para el gobierno, pero sí le dijeron que no con toda claridad. Y debe haber funcionado con Trump para las concesiones que les habrán hecho para aumentar su presencia. A mí lo que me preocupa en esto es que lo que salga afectado es el otro tema que traemos con Estados Unidos atorado, que es el tratado, ¿no? De libre comercio. Trump está muy a favor del tratado. No, pero está empezando a... Peleando con la Pelosi por el tratado. Pues no muy claro, porque también están tratando de presionar para que México acepte las cláusulas que los demócratas quieren, desde la Casa Blanca, ¿no? Javier. Sí, porque quieren que salga. No sé si nos queremos meter a lo del No, TEMEC ahora. bueno. Pero déjame además decir lo de la cooperación. Sí. Creo que es importante que quede claro que no tiene nada de malo que México y Estados Unidos cooperen respecto al crimen organizado transnacional. Sí. El problema es cuando esa cooperación solamente persigue objetivos que ellos quieren. Exacto. Ahí sí ya no se vale. Lo que queremos son objetivos compartidos y que esa cooperación lleve a lograr objetivos compartidos. Claro que hay objetivos compartidos. Hijo, bueno, es que yo lo que he visto en estos años es que sí es muy diferente los intereses de Estados Unidos y de México en esta agenda, ¿no? Queda claro que el tema de los kingpins, por ejemplo, lo decía Jorge, pues ¿qué le ha traído a México? Más violencia. Sí. ¿No? Eso curiosamente fue en su momento un objetivo compartido. Sí, ya no lo es. Ya no lo es, sí. Pero yo sí creo que es posible hacer una lista de objetivos compartidos. Me queda claro que habrá unos que no sean compartidos y habrá disputas al respecto. Pero lo ideal sería que esa cooperación permitiera perseguir objetivos compartidos. Bueno, si les parece, hacemos una breve pausa, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a lo que está pasando en el Reino Unido. Va a haber elecciones esta semana. Está muy interesante el tema del Brexit, sus implicaciones desde luego para Europa, para la economía mundial. Regresamos en un momento más.